Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre cierre contable y fiscal que estamos organizando desde Leyalta. Muchas gracias por asistir. Esperamos que este webinar sea de utilidad, sobre todo por las fechas en las que nos encontramos. Nos acercamos ya a final de año y toca, pues bueno, revisar toda la contabilidad, todos los aspectos fiscales, y con este webinar lo que queremos es ayudaros en esa tarea. Vamos a hacer un repaso de todas las cuestiones contables y fiscales fundamentales que debéis tener en cuenta cuando vais a realizar una revisión de fin de año, ¿vale? Seguramente no veamos algún caso concreto vuestro que tengáis duda. No os preocupéis, porque al final de nuestra exposición, que va a durar unos 30-35 minutos, vamos a dar un rato para que podáis preguntarnos todas vuestras dudas y contestároslas ahora online, ¿vale? Para que ya os podáis ir o desconectéis ya con la respuesta. Vamos a utilizar un lenguaje muy sencillo, pero vamos a ser meticulosos o cuidadosos, ¿vale? Sobre todo un lenguaje sencillo para que lo pueda entender cualquiera, pero exhaustivos a nivel técnico, ¿de acuerdo? Para que no llevara ninguna confusión a nadie, ya que hablamos de un aspecto muy relevante para cualquier compañía, ¿vale? Y bueno, pues para hacer esta tarea hoy cuento con dos ponentes de excepción, ¿vale? Por un lado tenemos a Luis Leiva, que es el responsable del área de contabilidad y fiscalidad en Leyalta. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y también contamos con Lisette Martínez, que es asociada del área de contabilidad y fiscalidad. Lisette, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues encantada de estar aquí. Fenomenal. Y seguro que va a ser una charla muy interesante. Así que, pues bueno, presentarme yo, por supuesto. Yo soy Javier Martínez, socio de Leyalta, y voy a hacer la función de moderador durante esta charla, ¿vale? Antes de empezar, solamente pediros una cosa a todos los asistentes, si queréis. Hemos dejado a vuestra disposición una encuesta en la parte derecha de vuestras pantallas, una encuesta activa, para que votéis alguno de los temas que estamos proponiendo ahí para los próximos webinars sobre contabilidad y fiscalidad. Con vuestras votaciones veremos con más claridad qué es lo que más os puede interesar para las próximas sesiones que hagamos informativas, ¿vale? Así que os invito a todos a que participéis y votéis por ese tema que os pueda parecer más interesante. Y nosotros lo tendremos en cuenta. Y bueno, me dejo ya de rollos y vamos a lo que vamos. Luis, si te parece, voy a empezar por ti. ¿Por qué es tan importante realizar una revisión profunda de la contabilidad a nivel contable y fiscal? Pues muchas gracias, Javier, por la introducción. Y pues tener un buen cierre en la contabilidad a final de año es súper importante porque de entrada nos va a decir el beneficio que tenemos en el final del año. Entonces, tenemos que mostrar la imagen fiel y tiene que salir perfecto, porque como tengamos algún error, ese beneficio no va a ser real y nos puede traer consecuencias en un futuro. ¿Pero por qué dices que es tan importante? Pues de entrada porque el cierre va a ir reflejado en el registro mercantil, que son públicas. Entonces, a la hora de pedir un préstamo al banco o de cualquier persona que busque información de nuestra sociedad, va a ver lo que hemos hecho y los números que hemos mostrado. Y también como segundo paso para el impuesto de sociedades. Entonces, el impuesto de sociedades se va a calcular sobre ese cierre y es súper importante tenerlo bien hecho. Pues de acuerdo, Luis, me has convencido. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues dado que la revisión abarca todas las cuentas de la empresa, yo creo que el orden a seguir debe ser por el balance de situación, que es el estado financiero que todo el mundo conoce y que seguro que todos los asistentes están familiarizados. Fenomenal, pues entonces vamos a hacer una cosa. Luis, tú ocúpate del patrimonio neto y del pasivo. Y después Lisette toma el testigo y se encarga de la parte del activo, ¿vale? Lo veo perfecto. Empiezo por el patrimonio neto. Entonces, en un orden, por ejemplo, puedo empezar por por el desequilibrio patrimonial, que seguro que mucha gente ha escuchado hablar de él y es un concepto muy importante de cara al cierre del año. ¿Por qué? Porque cuando cerramos el ejercicio, si tenemos desequilibrio patrimonial,
que viene a ser que el patrimonio neto sea inferior al 50% del capital social de la empresa, estamos en desequilibrio y los administradores, la primera consecuencia que tienen es que tienen una responsabilidad limitada. Entonces, las empresas habitualmente tienen una responsabilidad limitada, estaríamos perdiendo esa condición y todos los administradores pues podrían responder con sus bienes personales ante posibles contingentes. Entonces, es muy importante que cuando cerremos el ejercicio no estemos en desequilibrio patrimonial y que si estamos en él, tenemos que solucionarlo lo antes posible a través de ampliaciones de capitales, de aportación dineraria, no dineraria, en fin, hay muchas vías, pero tenemos que empezar a solucionar ese problema. Como segundo punto, podríamos ver la reserva legal. Es algo también un poco desconocido, ¿no? Que la gente no le presta mucha atención, pero hay que recordar que cada vez que una empresa cierra un ejercicio con beneficios, la ley nos obliga a dotar el 10% a la reserva legal, ¿vale? Entonces, la reserva legal después es indisponible. No podemos ni repartir dividendos con ellas, ni ningún tipo de operación. La reserva legal tiene que llegar al 20% del capital social, ¿vale? Entonces, este mínimo que os he comentado, el 10%, podría ser más. Siempre tenéis que decidirlo cuando cierras el ejercicio, tienes que decidir qué porcentaje llevar a la reserva legal. Os preguntaréis, si tengo pérdidas, pues si tienes pérdidas no dotas nada en la reserva legal, la vas dejando a cero y solamente la obligación es cuando tienes beneficios. Siguiendo con las reservas, es muy importante la decapitalización y la denivelación. ¿Por qué? Pues son dos reservas que aparecen en nuestro balance, en nuestro patrimonio neto, cuando nos acogemos a beneficios fiscales del impuesto de sociedades. ¿Qué requisitos nos marcan estos beneficios fiscales? Pues dotar reservas indisponibles que se llaman capitalización y nivelación. Yo os recomiendo no solo diferenciar entre ellas, hacer una reserva en distintas cuentas de capitalización, otra nivelación, y además os recomiendo hacer una por cada ejercicio. Esto lo que te hace tener una trazabilidad de todos tus años anteriores de impuestos de sociedades y hay que tenerlo muy, muy en cuenta de cara a repartir dividendos porque incluso tendríamos que devolver esos beneficios fiscales que hemos aplicado si no nos damos cuenta. Entonces, conviene tenerlo muy bien diferenciado. Otro punto de patrimonio neto que también se suele olvidar es la distribución del resultado. Una vez que se cierra el ejercicio, tenemos que distribuir el resultado, pues si es pérdidas, todo irá a resultado negativo, pero cuando tenemos beneficios, como os he comentado, hay que decidir si llevamos una parte a reserva legal, voluntaria, si repartimos dividendos, y lo que decidamos y plasmemos en las cuentas anuales, después hay que hacerlo en contabilidad, en el ejercicio siguiente, porque si no se queda todo en la cuenta 129. Y la cuenta 129 al año siguiente se va a mezclar con el resultado del ejercicio siguiente, ¿vale? Entonces, una vez que se cierre el año y se decida cómo distribuir, hay que sacar esa cuenta 129 y repartirla como corresponda. Y por último, del patrimonio neto, yo creo que hay que hacer referencia a las subvenciones. Es muy importante que las subvenciones se contabilicen en la fecha de vengo, con independencia de cuando la cobramos, y muy importante diferenciar las que van a patrimonio neto de las que van a pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos de subvenciones y no todas se contabilizan igual, dependiendo de si se reintegran, si no se reintegran, a qué van destinados, de qué organismo te la ha concedido. Entonces, muy importante a la hora de cerrar el ejercicio, analizar muy bien las subvenciones para saber si van a patrimonio neto, pérdida de ganancias y cómo contabilizarlo de la mejor forma posible. Y bueno, hay más casos, pero yo creo que no nos va a dar tiempo en este video. Vale, sí, efectivamente, tenemos un tiempo limitado. No obstante, recordar a todos nuestros asistentes que después de la exposición, que va a ser unos 30-35 minutos, vais a tener tiempo para hacernos todas las consultas que queráis, ¿vale? Además,
Y contestando a la pregunta que nos hace Nieves a través del chat, sí, vais a tener disponible la presentación una vez que la terminemos, ¿vale? A las 24 horas de finalizar el webinar vais a recibir un correo electrónico donde vais a tener adjunta esta presentación, ¿vale? Así como la grabación de todo el webinar, ¿vale? Porque además, como seguro que nos hemos dejado algo en el tintero, pues es normal. Vale, pues si queréis. Pues Luis, si te parece, vamos con el pasivo no corriente. Perfecto. Pues el pasivo no corriente, como supongo que la mayoría sabéis, es cuando se paga una deuda a largo plazo, a más de 2 años, ¿vale? A partir del año tenemos que registrar esas cuentas en el pasivo no corriente. La partida más importante, creo yo, es la de préstamos, porque casi siempre cuando se cierra el año hay que reclasificar. ¿Qué significa reclasificarlos? Dejar por una parte lo que se va a pagar de 2 años en adelante a lo que se va a pagar en un año que iría al corto plazo, ¿vale? En las siguientes diapositivas que veremos. Entonces, súper importante, cuando se cierre el ejercicio, analizar cada uno de los préstamos, ya sea con bancos, ya sea con otras empresas del grupo, ya sea con administraciones, cualquier tipo de préstamo, muy importante analizarlo y reclasificar el largo plazo del corto plazo. Pero, Luis, para aquellas personas con menos experiencia, que era un tema que habíamos comentado antes del webinar, ¿dónde pueden encontrar la información, los datos, para poder hacer esa reclasificación entre el largo plazo y el corto plazo de, por ejemplo, una hipoteca, un crédito o lo que fuera? ¿Cómo pueden conseguir esa información para hacer ese cálculo? Pues siempre que hay un préstamo hay un cuadro de amortización. Es algo que siempre cuando se firman los documentos en la concesión te tienen que dar en papel. Pero que si por lo que sea se ha perdido, no lo encuentras o simplemente hace ya muchos años y no te lo dieron o el motivo que sea, los más comunes son los del banco y siempre está disponible en su web. Entonces, yo recomiendo que si no tenemos clara la cantidad que tenemos que reclasificar, preguntemos, entremos a la web del banco, la consultemos y si no, llamemos a nuestro gestor, que seguro que lo tendrá en algún sitio, para reclasificar correctamente el capital de los intereses y lo que vamos a pagar en un año, que iría en corto plazo, de lo que vamos a pagar con posterioridad, que sería a largo plazo del epígrafe que estamos viendo ahora. Perfecto. Entonces, pasando ahora ¿qué nos puedes contar sobre el pasivo corriente? Pues como he dicho, el pasivo corriente ahora es el corto plazo, que son todas esas deudas inferior a un año, ¿vale? Entonces, la primera partida que podríamos ver aquí y la más clásica, los proveedores. Los proveedores siempre tienen que tener un saldo a pagar o acreedor. No tiene sentido que un proveedor te deba dinero. En ocasiones muy puntuales puede pasar, pero en el momento en que veamos un signo contrario en los proveedores tenemos que entrar a analizarlos. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos una transferencia bancaria sin factura o a lo mejor hemos pagado doble otra factura y no nos hemos dado cuenta y al cerrar el ejercicio pues lo detectamos. Entonces es súper importante que los proveedores todos tengan signo negativo o a pagar, porque si no, algo va mal y hay que analizarlo. Después tendríamos que analizar las deudas con administraciones públicas. Son todo ese grupo 47, donde encontramos las deudas con Hacienda, con Seguridad Social y un largo etcétera. Esas son las más importantes, donde vamos a encontrar el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, la Seguridad Social de los trabajadores. Entonces, de todas estas cuentas tenemos que dejarla conciliada perfectamente porque conocemos todos esos impuestos y hay una trazabilidad perfecta. Es decir, si el cuarto trimestre sale a pagar 2.000 euros, esas cuentas tienen que reflejar 2.000 euros. Muy importante en estas cuentas si tenemos algún aplazamiento. Si tenemos un aplazamiento de IVA o de cualquier otro impuesto, reflejar ese importe. Que no se nos olvide y sobre todo de los intereses. ¿Vale? Que los intereses no se reflejarían en principio. Después pasamos a las provisiones.
provisiones son muy importantes también. Por ejemplo, si cerramos el ejercicio y no nos ha dado tiempo a contabilizar una factura de proveedor. En ese caso, aunque no nos podamos deducir el IVA porque ya lo hemos presentado, lo hemos cerrado, sí que podremos provisionar ese gasto para dar un resultado más fiel a la realidad. Después se revertirá cuando tengamos la factura y el año siguiente nos deduciremos el IVA. Pero muy importante que analicemos esas provisiones de cara a que tengamos también soporte documental, si no, no serán deducibles ni impuestos de sociedad. Hay muchas otras provisiones, pero bueno, la de la factura es la más importante, la más típica, pero provisiones puede ser de cualquier gasto, ¿vale? Otra cosa es que después fiscalmente sea deducible o no, ¿vale? Pero contablemente hay que dotar esa provisión y ya en el impuesto de sociedades se analizará si la provisión es deducible o no, que hay una serie de requisitos. Y por último, en el pasivo corriente, no podemos olvidar el asiento de la provisión del impuesto de sociedades, ¿vale? Es el último asiento de la contabilidad que hacemos y si con posterioridad queremos cambiar algo, hay que actualizar, ¿vale? Es súper importante porque refleja al final nuestro beneficio neto, no el bruto. Ya descontamos ese impuesto de sociedades y si encima lo hacemos analizando los ajustes fiscales, mucho mejor, porque si no, después al año siguiente habrá que actualizar. Y con esto terminaríamos la parte del pasivo corriente y seguiríamos con el activo. Vale, pues perfecto, Luis. Por favor, también no te desconectes porque me gustaría volver a contar contigo un poquito más adelante para la parte de fiscal, ¿vale? De cierre fiscal. También quiero aprovechar para recordaros a todos los asistentes que podéis participar en la encuesta que tenéis ya activa a la derecha de vuestras pantallas para que votéis por aquellos temas, votéis por aquel tema, mejor dicho, que os gustaría que tratáramos en un próximo webinar de este área de contabilidad y fiscalidad, ¿vale? Nos gustaría contar con vuestra opinión para, pues bueno, centrar más el tiro y hacer contenido más interesante para vosotros. Pues nada, Lisette, voy contigo. Me gustaría que me comentara las principales revisiones que tenemos que hacer en el activo. De acuerdo. Pues voy a seguir un orden similar al de Luis, ¿vale? De lo que ha hecho en el pasivo, pero esta vez en el activo. Empezaré por el activo no corriente y posteriormente hablaremos sobre el activo corriente. Tan solo aclarar para aquellas personas quizás con un poquito menos de experiencia que al igual que el pasivo recoge todas las deudas de la empresa, en el caso del activo tendremos todos los bienes y derechos de cobro de la compañía. Perfecto, pues vamos con ello, Lisette. De acuerdo. Pues dentro del activo no corriente debemos tener en cuenta algunas partidas de vital importancia en el cierre anual, como pueden ser dentro del inmovilizado material e intangible, pues la revisión de la amortización. Debemos comprobar que cada uno de los elementos del activo sea amortizado, bien sea de forma mensual, trimestral o anual, y según la vida útil estimada por la sociedad para esos elementos. También debemos revisar, y es de vital importancia además, el hecho de tener unas fichas de amortización perfectamente configuradas, porque una mala configuración daría lugar a errores, como por ejemplo se me ocurre encontrar una amortización acumulada superior al valor de adquisición del inmovilizado. Evidentemente aquí hemos incurrido un gasto superior en concepto de amortización en ejercicios anteriores. Todo esto depende mucho del tipo de empresa, de los inmovilizados que disponga y por ello es recomendable a lo largo del ejercicio hacer revisiones periódicas de modo que al final del año lo tengamos ya todo en orden. Además, en el caso de los inmuebles, debemos vigilar que el valor por el que se están amortizando esos elementos es sobre el valor de la construcción, descontado el valor del suelo. Esto es muy habitual encontrar este tipo de errores porque las sociedades muchas veces contablemente no distinguen en contabilidad el valor de la construcción del valor del suelo del inmovilizado y entonces incurren en este tipo de error. Es muy conveniente que tengamos separado en cuentas contables el valor de la amortización del valor del suelo para que ello nos ayude luego al cálculo de la amortización que ésta sea correcta.
Otro elemento también que merece nuestra atención es el deterioro de las participaciones que nuestra sociedad disponga en otras sociedades. ¿Por qué? Porque ello influirá de forma significativa o no en el resultado de la sociedad. Y de lo que se trata es que nuestro resultado refleje la imagen fiel de la empresa. También es aconsejable, en este caso es más común en las entidades dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles, pues la revisión de las fianzas, tanto las que tenemos constituidas como las que hemos recibido. Todo tiene que tener un soporte documental y, por ejemplo, se me ocurre si la fianza recibida por parte de un inquilino luego la hemos ingresado en el IBIMA, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues que haya una trazabilidad, ¿vale? Y en principio, como sucedía en el patrimonio neto, depende mucho del tipo de empresa, pues dependiendo mucho del tipo de empresa, el activo no corriente puede ser mucho más amplio. Entonces, aquí ofrecemos la posibilidad a los asistentes de hacer sus preguntas, si son casos más concretos, pues al final de la ponencia. Perfecto, sí, al final tendremos un buen rato para poder contestar todas vuestras preguntas. Si queréis ir ya escribiéndolas en el chat, por favor, ir haciéndolo y así luego las iremos contestando en orden de llegada. ¿De acuerdo? Pues si quieres vamos entonces, Lisette, con el activo corriente. Perfecto. Fenomenal. Vamos a comentar primero las cuentas más comunes y luego pasaremos a casos así un poquito más relevantes. Entonces, para empezar, tendremos que revisar también al cierre las cuentas de los clientes, punto principal para saber lo que nos deben. Las cuentas de clientes tienen que tener siempre saldo deudor o cero, es decir, o me deben algo o no me debe nada a mi cliente. Si tenemos un saldo acreedor, es signo de una anomalía, a excepción de si tenemos una factura rectificativa, por ejemplo, al cierre del ejercicio. En ese caso sería correcto, pero suele ser menos habitual. Otro aspecto importante es revisar los saldos bancarios. Todos los saldos que tenemos en contabilidad al cierre del ejercicio deben coincidir con el saldo que figura en el extracto bancario que obtenemos del banco. Esto parece muy lógico, pero nos hemos encontrado muchas veces con casos en los que no hay una conciliación correcta, entonces pues siempre nos gusta aconsejarlo. Te sorprenderías, ¿no? Sí, nos sorprenderíamos. En cuanto a las partidas pendientes de aplicación, pues simplemente decir que estas cuentas al cierre del ejercicio tienen que tener saldo cero, ni deudor ni acreedor, lo que significa que al cierre del ejercicio no debe haber ningún saldo pendiente de identificar por parte de la empresa, ya que si tenemos, por ejemplo, un saldo elevado, desvirtuaría un poco la imagen de la empresa, porque puede ser que haya un cobro, un pago que no esté identificado, entonces no reflejemos todo correctamente. Para el caso de las empresas del sector industrial que cuentan con existencias, pues en ese caso lo que aconsejamos es tener siempre a disposición de la empresa el debido conteo y valoración de las existencias a último día de cierre del ejercicio, sea 31 de diciembre o sea 30 de junio, en función de la fecha de cierre de la empresa. Y siempre tiene que estar documentado, preferiblemente, porque ello también influirá en el resultado de la empresa. Y esto puede ser tanto a la baja como al alza. Y por otro lado, también mencionaríamos algunos casos que, dependiendo pues igualmente del signo de la cuenta, pueden pertenecer al activo o al pasivo, pero igualmente requieren una revisión al cierre del ejercicio. Entonces, en las más relevantes que hemos podido considerar son las cuentas en moneda extranjera, dado que al cierre del ejercicio tenemos que valorarlas según el último tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, y esto tanto cuentas pues, de clientes, proveedores o saldos bancarios en moneda diferente al euro tienen que estar valorados al cierre del ejercicio con el último tipo de cambio disponible y que sea oficial. También es conveniente tener en cuenta las periodificaciones que hemos hecho a lo largo del ejercicio, tanto de ingresos como gastos. Con esto nos referimos a aquellas facturas emitidas y recibidas cuyo devengo es superior al año. ¿Por qué motivo? Porque siempre tiene que estar documentado por una parte y tenemos que tener la certeza de que al cierre del ejercicio
lo que hemos periodificado es lo correcto. Vamos a poner un ejemplo. Contratamos un seguro de responsabilidad civil en octubre de 2020, pues como los seguros tienen vencimiento al año, renovabilidad al año, pues parte de ese gasto, y en este caso la mayor parte, se imputará al ejercicio de 2021. Si lo imputamos al 2020, el total no lo estaremos haciendo bien, porque estamos adelantando un gasto que no nos corresponde. Y por último, dentro de este apartado, conviene siempre revisar las famosas cuentas 551, que son los saldos con socios y administradores, porque si tenemos saldos, por ejemplo, elevados y son acreedores, lo que nos dan lugar es a una ampliación de capital. Y por el contrario, si el saldo es deudor y es elevado, puede dar lugar a una interpretación errónea, pero en el sentido de que la sociedad está repartiendo dividendos encubiertos. Entonces, ninguna de las dos situaciones son las idóneas, por lo tanto, aconsejamos siempre que los saldos en estas cuentas sean dentro de un margen pues, lo más bajo posible, que no dispongan saldos elevados, que no se dejen saldos ahí arrastrados durante ejercicios. Vale, pues Lisette, gracias. Te digo lo mismo que a Luis, por favor, todavía no te desconectes porque quisiera volver contigo en alguna pregunta ahora en la revisión fiscal. Por supuesto. Genial. Vale, pues Luis, lo dicho, vuelvo contigo y me gustaría que nos hablaras sobre los aspectos básicos a nivel fiscal que debemos tener en cuenta en un cierre, ¿no? ¿Cuáles son las comprobaciones principales que tenemos que hacer en un cierre de año? Pues muchas gracias, Javi y Lisette. Entrando ya en tema fiscal, lo que tenemos que tener en cuenta es que no solo es importante un cierre fiscal para el impuesto de sociedades, sino que influye en muchos otros impuestos, como veremos a continuación. Entonces, cuando se cierra un ejercicio de cara a la fiscalidad, es de vital importancia que veamos muchas partidas y todo es muy importante. Por dar un pequeño orden, yo voy a empezar con impuestos de sociedades y ajustes hay montonazos, pero yo creo que lo que siempre hay son los gastos no deducibles. Y es el primer concepto donde tenemos que tener el foco. ¿Por qué? Porque los gastos no deducibles, Hacienda, por ejemplo, las sanciones las tiene muy localizadas. Cada vez que te demanda una sanción, después te lo comprueban en el impuesto de sociedades. Pongamos un ejemplo. Si te manda sanciones por valor de 500 euros durante todo el ejercicio y tú no has hecho el correspondiente ajuste por diferencia positiva permanente, pues tiene el requerimiento muy fácil, porque esos gastos contables de sanciones, por ejemplo, no son gastos en el impuesto de sociedades y siempre hay que hacer un ajuste. Otros gastos no deducibles, pues todos aquellos que no tienen soporte documental, como por ejemplo un ajuste contable que hemos hecho y hemos llevado a pérdida y ganancia, pero que no tenemos ningún tipo de soporte. Lo hemos tenido que hacer para ajustar una cuenta. Eso hay que meterlo como gasto no deducible. El administrador ha hecho uso de la cuenta bancaria y no tiene ningún tipo de justificante. Tenemos que ponerlo como no deducible. Esta segunda grupo de gastos, Hacienda no tiene tanto control, ¿vale? Pero siempre el primer grupo que he comentado, las sanciones, tenemos que ponerlo sí o sí, y este segundo grupo, pues es un poco más a razón del contable. Él sabrá de qué tiene soporte y de qué no tiene soporte. Mi consejo para llevarlo lo mejor posible, hacer una cuenta diferenciada en contabilidad, por ejemplo, en la 629 es lo más común, que llamaría gastos no deducibles, para que cuando llegue la hora de hacer el impuesto de sociedades lo tengamos todos bien localizados y no tengamos que perder tiempo en buscar entre todas las cuentas que hay de gasto cuál es deducible, cuál no es deducible, cuál tengo documentación y cuál no tengo documentación. Pero Luis, comentabas al principio que no todo es impuesto de sociedades, ¿no? Que hay otros impuestos también relevantes en el cierre del ejercicio.
¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Efectivamente. Pues el ejemplo también más fácil de ver es que todo tiene que ir conectado, la contabilidad con los impuestos. Si algo no cuadra, Hacienda tiene montones de avisos para darse cuenta. El más fácil, el modelo 390, es el resumen anual del IVA. ¿Qué pasa? Que en el en el modelo 390 siempre tienes que poner el importe total de ventas que tú has declarado trimestralmente o mensualmente en ese IVA. Cuando la contabilidad refleja otro número, pues claramente o se te ha olvidado declarar ingreso o te has metido más gasto de más. Entonces es súper importante que ese modelo 390 cuadre perfectamente con la contabilidad. Otro dato importante, la cifra de negocio. Por ejemplo, cuando es mayor de 6 millones de euros, pasamos a ser gran empresa. Si siempre tenemos superior de 6 millones, pues ya no habrá falta verlo porque siempre somos gran empresa y presentamos mensual. Pero hay un salto grandísimo de ser una pyme a ser gran empresa y el límite está en esos 6 millones. Las principales consecuencias, pues en vez de presentar trimestralmente, pasas a presentar todos los modelos de forma mensual. Empiezas a presentar el suministro inmediato de información y un montón de cambios que de un día para otro no te da tiempo a hacer. Por lo que incluso antes de llegar al cierre del año deberíamos tener controlado este número para que cuando definitivamente lo cerremos, si pasamos a ser gran empresa, lo tengamos todo bajo control. ¿Puedes ponernos algún otro ejemplo de impuesto que no sea impuesto a sociedades que tenemos que tener en cuenta en el cierre? Sí, por ejemplo, pues siguiendo con la cifra de negocio, si pasamos el 1.000.000 de euros, eso nos hace dejar de disfrutar de la exención del IAE, del impuesto de actividad económica. ¿Por qué? Toda la empresa en su constitución o en sus primeros años de vida, si no ha ganado más de 1.000.000 de euros, disfruta de la exención de este impuesto. ¿Qué pasa cuando 2 años consecutivos pasamos esta cantidad? Que empezamos a pagar el IAE y no es algo automático. Entonces, mucha gente se le olvida a través del modelo 840 de dar de alta, hacer esta variación del IAE e informar a Hacienda de que ya he ganado más de 1.000.000 de euros, tengo que empezar a pagar IAE. Y Hacienda, aunque no sea automático el cambio de la exención, lo que sí es automático es las sanciones y las cartas que te mandan. Eso sí, ¿no? Pero automático siempre. Vale, pues Luis, gracias. Lisette, me gustaría continuar, que cogieras el testigo y que nos siguieras explicando otros aspectos fiscales que tenemos que tener en cuenta en el cierre. Pues venga. Debemos tener en cuenta que Luis se ha focalizado en la parte de los ingresos, en la implicación fiscal que tienen los ingresos respecto de algunos impuestos, pero tanto los gastos como otras cuentas de balance también tienen ciertas implicaciones. Vale, pues entonces si quieres vamos con los gastos y luego con aquellos aspectos del balance. Perfecto. Pues mira, a efectos de las comprobaciones fiscales que debemos realizar, podemos empezar por el caso de las amortizaciones. Si bien hemos hablado anteriormente de ellas en el apartado del activo, no debemos olvidar que las amortizaciones contables no deben superar los coeficientes de las tablas fiscales para ser deducibles fiscalmente. Recordemos también que el ritmo por el que se amortizan el inmovilizado, desde un punto de vista contable, no tiene por qué coincidir siempre con el punto de vista fiscal. Entonces, de ahí esas diferencias y posibles ajustes que debemos tener en cuenta de cara, por ejemplo, pues, al principal impuesto, que es el impuesto sobre sociedades. En cuanto al gasto de personal, lo que debemos vigilar es que lo que estamos comunicando en las cuentas anuales como gasto de personal debe corresponderse con lo informado en el modelo 190, que es la declaración anual informativa de las retenciones a profesionales y trabajadores. Dado que una diferencia entre la cantidad en cuentas anuales y la cantidad declarada en el 190 por el gasto de personal, pues puede dar lugar a inspecciones por parte de Hacienda, tanto si hemos declarado más como si hemos declarado menos. Siempre va a llamar la atención y podremos tener algún requerimiento en ese sentido.
También, a efectos del cierre, tendremos en cuenta el deterioro de las participaciones, que igualmente las vimos anteriormente, pero debemos recordar que los deterioros en participaciones no son deducibles fiscalmente, según la normativa actual. Entonces, conviene, a la hora de su contabilización, tenerlas en cuentas específicas, es como nos ha informado Luis hace un momento, para otros casos, de modo que sean visible y fácil de detectar al cierre del ejercicio para que no se nos escapen esos ajustes que debemos hacer en el impuesto. Asimismo, en el caso de los dividendos recibidos, pues, ¿qué tenemos en esto? Tenemos un concepto que no tributa en IS en la sociedad que lo recibe, porque ya ha tributado en la sede de la filial. Entonces, igualmente conviene separarlos en cuentas de ingresos, separarlo de cuentas de ingresos que sí que tributan para no incurrir en esta contingencia. Y asimismo, tendríamos que vigilar también el cumplimiento de los requisitos de los beneficios fiscales que hayamos aplicado en ejercicios anteriores. Por ejemplo, se me ocurre, hemos aplicado la reserva de capitalización o la reserva de nivelación, pues año a año debemos comprobar si se han cumplido los requisitos. En este caso, por ejemplo, es comprobar que se ha mantenido el incremento de los fondos propios. Porque si no es así, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que regularizar vía impuestos sobre sociedades y devolver esas cantidades que en ciertos ejercicios de las que nos beneficiamos. Vaya. Vale, pues gracias de nuevo, Lisette. Yo creo que aquí podemos parar lo que es la exposición, porque yo creo que ya hemos hecho todo ese recorrido por el balance, ¿vale? Y dar paso a las preguntas de nuestros asistentes, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, mientras escribís vuestras preguntas en el chat, que ya veo que van llegando algunas, ¿vale? Este chat, como decimos, es privado, lo escribís vosotros y solamente lo vemos nosotros, los ponentes, ¿vale? Mientras escribís vuestras preguntas, recordaros que si queréis más información sobre temas contables, fiscales, contabilidad financiera, etcétera, tenéis a vuestra disposición nuestro blog de Ley Alta en nuestra página web. Aquí tenéis cantidad de casuísticas, artículos que tocan todo tipo de situaciones, que seguramente esté el caso que tenéis en mente. Y si no, nos tenéis aquí. También tenéis, por favor, a vuestra disposición la guía de la empresa familiar. Un documento absolutamente gratuito que lo tenéis en vuestra página web. Lo tenéis en nuestra página web, lo descargáis de ahí y con un montón de consejos y, bueno, sugerencias para un buen gobierno de la empresa familiar y la que no es familiar. Y también, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde tenéis también diferentes webinars y, bueno, explicaciones sobre los servicios que prestamos y diferentes casos con los que nos hemos ido encontrando pues, bueno, en nuestro desarrollo profesional, ¿vale? Todo esto lo tenéis a vuestra disposición. Entonces, pues, sin más, vamos a ir con las preguntas que nos van haciendo algunos de las personas. Vale, pues mira, tenemos una que es de Guadalupe. Guadalupe nos dice que si podemos explicar con un poquito más de detalle lo que es la revisión de fianzas. Si queréis podemos comentar un poco lo que son fianzas recibidas y concedidas, igual para diferenciar estos dos casos, ya que ambas son parte de lo que puede ser la revisión del cierre. Pues si queréis, como estaba dentro del apartado del activo, pues empiezo yo y con lo que queráis aportar, pues intervenís. En el caso de las fianzas, tenemos que tener en cuenta si son fianzas depositadas por la sociedad en otras entidades. Por poner un ejemplo, la sociedad donde desarrolla la actividad tiene un local alquilado. Ha tenido que depositar para ese alquiler una fianza, pues eso tiene que tener su reflejo contable en el momento del pago. ¿Qué cuentas se utilizan? Por lo general, 260, 560, dependiendo de si es a corto o largo plazo, irá en una u otra cuenta, pero más o menos esas dos son las que se utilizan. En el caso de que hayamos recibido una fianza porque nosotros somos los arrendadores de los inmuebles, las fianzas recibidas irán dentro del pasivo, en las cuentas, pues la 180, ¿vale? Y tener presente siempre que cuando recibimos la fianza no debemos llevarla a una cuenta de cliente. Me he encontrado casos en los que tanto la fianza recibida como luego la constituida se ha llevado contra la 430. ¿Qué pasa cuando el inquilino se nos va? Que no tenemos el reflejo contable de esa fianza.
Entonces, tampoco tenemos seguridad de si nos la pagó en su día. Imagínate que eso fue hace 10 años. Pues no podemos revisar la contabilidad de hace 10 años para saber si nos lo pagó o no. Cuando me refería a las fianzas, en el apartado del activo no corriente, también hacía hincapié un poco en las entidades de régimen de arrendamiento de inmuebles, porque cuando reciben una fianza, su asiento contable iría contra la cuenta del pasivo, porque es algo que debemos devolver dentro de unos años al inquilino. Pero ¿qué pasa si deposito esa fianza en el IBIMA? Pues esa salida de dinero posterior debe ir contra una cuenta 260 para que cuando yo le devuelva esa fianza a mi inquilino y pida la devolución al IBIMA, pues se produzca todo ese tránsito a través de la 260 y luego la salida por el 180. Todo tiene que estar en sus debidas cuentas. El principal error es si lo llevamos contra la 430, en el caso, ya digo, si tenemos un inquilino, porque luego desaparece el reflejo contable de esa fianza y no tenemos más allá que como seguridad el contrato y decir, vale, pues sí que nos lo pago por banco el inquilino y ya está. Sí, pero claro, si estamos hablando de una transferencia que se hizo hace mucho tiempo, vete a buscar el extracto bancario, Claro, ¿no? ese es el principal problema, que muchas veces tienes que buscar 5 o 10 años hacia atrás. Ahí viene el principal problema. Sí, 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 sí. El extracto bancario yo creo que al final es el soporte documental de que has recibido o emitido esa fianza y que debe estar, pues, eso, adjunto al contrato Sí. o, lo mejor aún, que ya vivimos en otra época, digitalizado y, si puede ser, incluido en el asiento contable si el programa lo permite. Lo Así permite. ya no nos olvidamos nunca de ello. Pues sí. Vale. Vale, pues si queréis vamos con otra pregunta, ¿vale? Que hace relación al tema de los inmuebles. Hablábamos antes de lo que era la separación de los bienes. A ver si entiendo en la pregunta. ¿Cómo se puede saber qué parte corresponde a construcción y qué parte corresponde a terreno? Si quieres, Lise, la respondo yo esta para intercambiarnos un poco. Venga. Y básicamente la respuesta de esta pregunta que está muy bien formulada porque el terreno, como bien ha dicho Lisette, no se amortiza. Entonces, hay mucha gente que por costumbre o por falta de tiempo quizás no diferencia la construcción del suelo. Es súper importante tenerlo diferenciado porque el suelo va a estar siempre ahí en ese activo a largo plazo y nunca se va a desaparecer hasta que se venda, porque no se amortiza, a diferencia de la construcción. Para encontrar esta diferencia podemos hacerlo con el IBI. En el IBI siempre hay un porcentaje en la que te dice pues el 60% pertenece a construcción y el 40% al suelo, o el porcentaje que sea. Entonces, hay que hacer una regla de 3 para diferenciarlo y así actualizar la contabilidad para hacer esa diferencia del suelo con la construcción. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver más preguntitas. Sí, nos preguntan sobre las cuentas de clientes morosos, cómo se gestionan en general, ¿vale? Pues si queréis podemos explicar, porque es cierto que este punto no lo hemos tocado en nuestra presentación, en la parte de clientes. Si queréis podemos explicar un poco cómo funcionan las cuentas de morosos y qué tenemos que hacer a final de año con ellas. Pues con las cuentas de morosos, en el momento que detectamos que tenemos un crédito incobrable, debemos vigilar si han pasado, respecto del impuesto sobre sociedades, al cierre del ejercicio contable, debemos vigilar si han pasado más de 6 meses desde el vencimiento de la factura, desde la exigibilidad. Si han pasado 6 meses, se puede dotar la pérdida por este crédito incobrable. ¿Y qué supone ello? Pues traspasar ese crédito desde nuestra cuenta 430 a una 436, que también deberíamos tener identificada para que en una revisión sepamos cada uno de los créditos incobrables que tengo, de qué cliente proceden. Por un lado tenemos ese traspaso y por otro lado el reconocimiento de la pérdida, para que a nivel de balance ese crédito no conste como un crédito que vamos a recibir a futuro. En principio dotamos la pérdida, una cuenta de gasto, una del grupo 669 contra una cuenta del grupo 49, que es donde vamos a reflejar el deterioro.
Y en cada cierre debemos evaluar si esos créditos siguen como pendientes de cobro, pues en principio deberíamos mantenerlo en la cuenta 436. Mientras no se haya revertido la situación y no hayamos recibido ese cobro, deberían permanecer allí porque reflejaría mejor lo que el estado de ese crédito. En el caso de que consiguiéramos cobrar ese importe, lo que debemos hacer es pues el síntoma contrario. Dar de baja esa 436, llevarlo a la 430 para que luego con el cobro podamos cuadrarlo y quedarse la cuenta a cero. Y al igual que hicimos al reconocer el deterioro, debemos revertir ese deterioro. Y para ello usamos pues una cuenta 49 contra una cuenta 79. Y de esa forma ya tendríamos a cero ese crédito en caso de que llegásemos a cobrarlo en algún día. Vale, fantástico. Siguen entrando preguntas, pero voy a aprovechar para hacer pública ya la encuesta, ¿vale? Con las votaciones, con vuestras votaciones, para que veáis cómo ha quedado. Y creo que ya es visible para todo el mundo. Con un 66%, la ganadora ha sido la contabilidad analítica y de costes. Es el tema que parece ser que está generando más interés entre las personas que habéis votado. Y luego ya en segundo lugar y empatados, tema de cuentas anuales y libros oficiales y cuadro de mando. Así que bueno, tomamos nota de ello, ¿vale? Tema de contabilidad analítica y de costes para nuestro próximo webinar y que lo podremos realizar, pues bueno, en próximas fechas y tal. Ya tenemos previstos alguno más, el próximo 17 de diciembre, 21 de enero, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos en cuenta este para que en el primer huevo que tengamos disponible, ponerlo a vuestra disposición, ¿vale? Lo iremos preparando desde ya mismo. Vale, pues vuelvo con las preguntas, ¿vale? Me vuelven a preguntar sobre el tema de inmovilizado, ¿vale? El tema de qué pasa si he amortizado de más un elemento de inmovilizado. Pues venga, Luis. Buena pregunta, esa es buena pregunta, sí. Pues si has amortizado más de lo que corresponde en el activo, lo que has hecho es tener un exceso de gasto que tendremos que ajustar contra el patrimonio neto, ¿vale? Como yo he dicho, en reserva voluntaria lo más posible, porque dependerá de dónde la hayamos repartido. Entonces, contablemente nos lo llevaríamos contra la reserva voluntaria o cualquier cuenta de patrimonio neto, dependiendo de cómo lo hayamos repartido, y habrá que hacer una rectificación del impuesto de sociedades para pagar más, porque habríamos metido más gasto de la cuenta, con su correspondiente ajuste fiscal, ¿vale? Entonces, es una pregunta que mucha gente, yo creo que no sabe cómo tratarlo y que directamente lo lleva a PIG, pero no, hay que llevarlo contra patrimonio. Vale, perfecto. Pues seguimos. Vale, esta es un poco más rara, pero ¿qué pasa si el saldo de la caja es negativo? El saldo de la caja nunca puede ser negativo. Si tenemos un saldo de caja negativo o cuentas bancarias en negativo, debe llamarnos lo primero la atención. En el caso de la caja, si es negativa, lo que está reflejando es que en empresas pequeñitas lo que suele ocurrir es que el socio está pagando facturas por cuenta de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que lo hace de su bolsillo y el reflejo contable lo que hacemos es tirar de caja, pero no es correcto porque si la caja ya está a cero ya no puede ser negativo. Entonces, lo correcto es llevar todos esos pagos, si los ha hecho el socio, pues contra la cuenta del socio, contra la cuenta 551. Pero además, como hemos advertido ya anteriormente, debemos vigilar y que esta cuenta no tenga un saldo elevado porque entonces lo que daría lugar en el futuro es a una ampliación de capital y no reflejaría una buena situación de la empresa porque estaríamos interpretando que la sociedad no tiene dinero suficiente para afrontar sus deudas y que el que está incurriendo en todos esos pagos es el socio. Entonces, dentro de lo posible, dentro de la mecánica de la empresa, si se están haciendo ese tipo de pagos, hay que hacer regularizaciones periódicas al socio para que no se nos vaya generando un saldo mayor en esa cuenta. Y el saldo de la caja nunca puede ser negativo. De acuerdo. Vale. A ver, más preguntitas por aquí. ¿Qué información hay que reflejar en cuentas anuales
en el caso de que estemos en causa de disolución? Pues eso tiene que ver con el patrimonio neto. Como dije yo antes, sí, el patrimonio neto nunca puede ser inferior a la mitad del capital social. Entonces, si cerramos el año y estamos en desequilibrio patrimonial, lo primero que hay que hacer es solucionarlo. Y cuando hacemos las cuentas anuales, informar si ya se ha solucionado o no. Entonces, las cuentas anuales en la memoria hay un apartado sobre ese patrimonio neto y tienes que decir, pues, aunque cerré el ejercicio en desequilibrio patrimonial, en marzo ya hice la ampliación de capital y lo solucioné y aporté tanto. O todavía no se ha solucionado, pero nuestra idea es hacer una ampliación de capital el mes que viene, ya tengo todo preparado. Siempre hay que contar en la memoria qué es lo que has hecho o qué es lo que vas a hacer. Si no se hace y te auditan, por ejemplo, no te lo van a dar por bueno, porque es un principio básico de funcionamiento que la empresa no esté en causa de disolución. Entonces los auditores normalmente son muy exigentes con ese punto. O tienes una forma de solucionarlo o no te dan el informe de auditoría. Yo aquí quisiera añadir un aspecto que es muy importante, que es cuándo se considera, ¿no?, que un administrador está al tanto del desequilibrio patrimonial. Muchas veces pensamos que esto sucede al final del año, cuando ya hemos cerrado, se formulan las cuentas y, oh sorpresa, estamos en desequilibrio patrimonial. Y que a partir de ahí empieza ese periodo que, si bien la legislación en algún caso no termina de ser clara qué tiempo tiene el administrador para regularizar la situación, más que nada porque hay varias normativas que hablan sobre este hecho y cada una con un periodo diferente. De ahí viene el problema, ¿no? Pero cuando sucede, pero como digo, muchas veces se habla que esto es al final del año, ¿no? Cierro el año, desequilibrio y me pongo con ello. Cuidado. Sí, si tú como administrador has estado a lo largo del año siendo el responsable del desarrollo de la actividad, has ido realizando cierres mensuales o trimestrales de tu compañía, si tú ahí ya detectas que hay un desequilibrio, ese es el momento a partir del cual comienza el periodo en el cual deberías estar haciendo esa regularización, esa recapitalización o aquella medida que sea necesaria para volver al equilibrio de la sociedad, ¿vale? Como informar a los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedes esperar al año. Es decir, si tú ya lo sabes, no te puedes callar y esperar al cierre del año a que se haga oficial en las cuentas anuales. Porque si se sabía antes, tu obligación como administrador es informar inmediatamente de esa situación y, por supuesto, tomar las medidas correctivas necesarias en los siguientes meses, 3 meses, que viene a ser un poco el plazo, para poder regularizar esa situación. Esto, como digo, es muy importante porque aquí hablamos de una responsabilidad del administrador y de cumplimiento. Si no lo haces, estás incumpliendo y puede que ese desequilibrio o las consecuencias que tenga ese desequilibrio en la empresa no solamente se limite a la empresa, si hablamos de una sociedad limitada, sino que puedan llegar hasta ti por esa mala praxis de no informar cuando lo sabías. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es un aspecto que a veces se desconoce cuando eres administrador, pero que consideramos que es muy relevante. De ahí que nosotros siempre seamos partidarios de que la contabilidad se haga en cierres mensuales o, como mucho, trimestrales, para poder tener esta visión, aparte de cómo va el negocio, que obviamente es lo fundamental, que este tipo de responsabilidades estén cubiertas adecuadamente. Si no realizas un cierre en condiciones cada cierto tiempo, esto te lo puedes pasar te puede pasar y la lías, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con este aspecto, porque tiene más ¿cómo se dice?, enjundia, ¿no?, de la que podría parecer. ¿Vale? Sí, efectivamente, Javier. En todas las normas pone a partir de que los administradores tengan conocimiento de ello. Entonces, se suele hablar de fin de año porque cuando cierras el año hay que firmarlo, hay que firmar las cuentas anuales y es el límite para conocerlo, pero efectivamente, como dice Javier, puedes conocerlo mucho antes y si no pones remedio, pues puedes tener esa ampliación de la responsabilidad que nadie quiere. Vale, yo os quería lanzar una pregunta, porque lo habéis comentado, igual algunos de nuestros asistentes no lo conocen, porque realmente no es, depende del sector, no suele ser una práctica muy habitual, ¿no?
que es la periodificación de los ingresos, ¿no? Que en vez de darme todo el ingreso en un determinado periodo, lo voy a hacer en varios. Y que cuando esto coincide con un fin de año, pues se me parte el ingreso entre 2 ejercicios. ¿Podéis comentar un poquito qué casos puede haber o cómo es la casuística contable? Porque puede que algunos clientes o asistentes que tenemos hoy aquí, puede que tengan esta situación, que igual se están dando de golpe un ingreso ahora, pero que realmente no tendrían que dárselo entero, sino que deberían partirlo para, digamos, cumplir con la normativa. Obviamente, Hacienda no va a poner pegas a esto, ¿no? Porque va a estar muy feliz de que metas todo el ingreso ahora, pagues un montón de IVA, y etcétera, 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 y un montón de impuestos sociales, ¿no? Pero sí que es cierto que no es eficiente desde un punto de vista fiscal para las empresas, para la propia empresa. Por lo tanto, si no os parece mal, ¿podemos comentarlo un poquito? Sí, sí, claro. Fenomenal. Claro, no es eficiente pagar por una cantidad muchas veces por la que tú ni siquiera has prestado un servicio. Por ejemplo, si recibimos un anticipo de un cliente al 31 de diciembre porque queremos asegurarnos un pedido o la prestación de un servicio de cara al año siguiente, ese anticipo como tal tributa en IVA, pero no debería tributar en el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque la empresa no ha realizado nada o no ha entregado nada. En el momento en que se produce el devengo de ese ingreso, ¿cuándo se produce? Pues cuando presto el servicio o cuando entrego el producto, es decir, al año siguiente. Entonces, en las periodificaciones, algo muy importante que debemos tener en los ingresos, porque afecta a nuestra empresa y porque no queremos tributar más allá de lo real, tenemos que tener en cuenta todo este aspecto. Si tengo un anticipo de 100.000 euros a 31 de diciembre, pero no he realizado el servicio ni he entregado un bien o no he entregado un bien, tengo que saber que eso no es un ingreso de 2020. Podrá estar computado en el modelo 390 como volumen de operaciones porque es un anticipo y está sujeto a IVA. Pero de cara al impuesto sobre sociedades no debería figurar bajo ningún concepto. El hacer este tipo de cosas lo que nos lleva es que el resultado no sea el real y que posiblemente al año siguiente, si no conseguimos los ingresos suficientes y al no haber trasladado ese importe, a lo mejor demos pérdidas. Entonces, vamos todos los años así, en lugar de pérdida, doy un beneficio. O muchas veces tiramos de ellos para dar un beneficio porque de cara a imagen de los bancos es mucho mejor y demás, pero no es lo correcto y no es recomendable tampoco. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, es lo que hay que tener presente. No sé si queréis añadir algo más. No sé si tú, Luis, quieres añadir algo más sobre este punto. No, lo que ha dicho Lisa está perfecto. Que el IVA se devenga desde el primer momento, pero de impuesto de sociedades o la base en el momento de la prestación de servicio o de disposición de los bienes. Y también se me ocurre al revés, que hayamos empezado a realizar un servicio, pero que no hayamos facturado todavía. Es decir, en diciembre hemos prestado un servicio de X cantidad, pero el acuerdo con el cliente es que no facturamos hasta que lo finalicemos o hasta llegar a un determinado porcentaje. Pues todo ese trabajo que hemos realizado también se debe imputar como ingreso. ¿Por qué? Porque he incurrido en una serie de gastos. Por ejemplo, el personal empleado para realizar determinados servicios, la empresa le ha tenido que pagar sí o sí, independientemente de que haya cobrado o no del cliente final. Pues entonces, el trabajo realizado se debe imputar al ejercicio, en este caso 2020, y el resto, pues que queda todavía por prestar y además por facturar, pues al ejercicio siguiente. Pero de esa forma compensamos ingresos y gastos y existe una debida correlación entre ambos. Fantástico. Pues en este punto yo lo que voy a proponer es, antes de finalizar, me gustaría dar un consejo a todos los asistentes, sobre todo en este tema del cierre contable fiscal, un poco por la experiencia que he ido teniendo. Del mismo modo, Luis, Lisette, os invito, sé que esto no estaba preparado, pero si queréis, ahí estáis, ¿vale? Podéis también dar algún tipo de consejo a nuestros asistentes, ¿vale? Yo el consejo que quiero dar, y me lo dio a su vez un director financiero de una empresa muy grande, es que el cierre no se puede dejar mucho tiempo, ¿vale? Esperar al último momento para realizarlo.
Él, en su caso, estábamos hablando de una multinacional con miles de trabajadores y conseguía tener la auditoría cerrada del ejercicio en el mes de enero del año siguiente. Y yo le decía, ¿cómo puedes hacer eso? Es prácticamente imposible, ¿no? A mí no me cabe en la cabeza que puedas hacer eso porque es una cantidad de trabajo absolutamente ingente. Y yo, me estás mintiendo. Y yo decía, no, porque mira, lo que hacemos es, aparte de que vamos haciendo varias preauditorías, en nuestro caso estamos auditados durante el año, a cierre de noviembre hacemos una auditoría completa de los 11 meses. No nos dejamos nada. De tal manera que lo único que se queda luego para enero es la revisión solo de las cosas, de la actividad de diciembre. Nada más. De esta manera lo que conseguimos es que enero, que siempre es muy mal mes, porque estamos con los impuestos del año, el cierre y 50 gaitas más, poder llegar perfectamente, sin estrés y ya sabiendo por dónde van a ir los tiros, porque como en diciembre hemos cerrado hasta noviembre, tenemos muy clara la cifra con la que vamos a cerrar el ejercicio. Esto mismo se puede aplicar a una pyme, micropyme o lo que queráis, porque ese proceso de revisión que se puede realizar en noviembre o diciembre, nos remangamos y nos ponemos con ello, te va a ahorrar muchísimo trabajo para luego lo que es enero. Porque enero, entre la depresión postvacacional, los impuestos anuales, es el peor momento para realizar un cierre. No, si tienes mucho trabajo hecho, es lo mejor que podéis hacer, ¿vale? A ver, bueno, se ha entrado una última pregunta. Vamos a respondérsela si queréis, chicos, y con esto podemos ir cerrando, que es de Nieves, que hablaba en relación, creo que, la verificación de los ingresos, que decía, pero si con este ingreso dejas de tener pérdidas y si lo periodificas. A ver, perdóname. Creo que no está completa la pregunta. Sí. Igual es que igual lo escribió justo en el momento que estabas hablando, haciendo relación a lo que estabas diciendo. Y ahora mismo, pero bueno, Nieves, no te preocupes, en el correo que vas a recibir, ¿vale? Por nuestra parte, aparte de tenerlo para que si ha quedado alguna duda por vuestra parte, contestar, ¿vale? Como puede ser el caso de Nieves, etcétera. Y que, del mismo modo, ahí vais a tener nuestros datos de contacto, cualquier duda que tengáis sobre el cierre. Nosotros estamos encantados de echaros una mano porque, ya os digo, vienen semanas bastante complicadas. También recordar que ya en breve vais a tener nuestro calendario de webinars disponible en nuestra página web para que sepáis los próximos que vamos a ir realizando, 17 de diciembre, 21 de enero, en otras materias, para que os podáis apuntar directamente desde ahí, sin necesidad de recibir la invitación, ¿vale? Y si quisiera, pues, dar las gracias a Luis y a Lisette por vuestro tiempo. Sabemos que estáis siempre muy liados, pero que hayáis hecho un huequecito para poder hacer esta presentación, que de verdad ha sido muy interesante y habéis hecho una exposición fantástica. Muchas gracias a los dos. Gracias a los asistentes por estar ahí presentes. Y, por supuesto, sí, a nuestros asistentes que han estado ahí pacientemente durante esta hora, durante esta exposición. Muchas gracias a todos vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo. Así que, poco más. Buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes y buena suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.